Confírmenme, porfa, si se transmite la presentación, ¿sabes? Sí, ¿Sí la ven? sí, yo sí. Muy bien, pues bienvenidas a esta maravillosa y coqueta materia que se llama formas de pago internacional. Eh, de repente sé que hay muchos que tienen complicaciones para más o menos darse una noción de qué es lo que se trata. Pues en el mundo del comercio exterior, como ya lo hemos visto en todas las materias, como un indicador económico, pues básicamente va de la mano, ¿no? El conocer los sistemas bancarios, las políticas monetarias, las políticas comerciales y un conjunto de términos infinitos que no solamente tienen que ver con la política mexicana, sino que además tienen que ver con un contexto internacional. Por eso la pertinencia de esta materia. Eh, como tal, la materia nos va a permitir reflexionar sobre cuáles son las funciones del dinero, sobre cuáles son los mecanismos de pago. Y esto, desde luego, en la parte introductoria, hay que decirlo, es muy necesario para la operación del comercio internacional. Imagínense cómo lograron ponerse de acuerdo continentes diferentes, con diferentes culturas, incluso diferentes idiomas, diferentes leyes, para unificar un criterio. Aquí hay un antecedente que debemos marcar, que es donde se pauta toda esta parte, donde se hace el pacto de cuál va a ser la moneda de cambio internacional, cuáles son los idiomas que, hablando pues de comercio internacional, son los autorizados por la mayoría de los países que son aliados comerciales. Y esto es parte de la primera investigación que vamos a entregar. La actividad, bueno, la clase hoy, aunque es muchísima teoría, vamos a tratar de hacerla lo más interactiva que se pueda. Cada 40 minutos vamos a estar haciendo la pauta para hacer el trabajo de investigación y luego regresamos, nos conectamos y lo discutimos. Primera pregunta para ustedes, esa es al aire. Este, ¿Ustedes saben cuál es el tipo de cambio autorizado por la mayoría de los países que hacen comercio El, exterior? el dólar, El dólar, muy bien. ¿Y cuáles son los idiomas? el inglés, Y el Ajá, chino mandarín. ajá. ¿Qué otro? no sé, francés, Muy bien. ¿Y el último? este, latín, ¿no? ¿El latín? O sea, no latín, El español. ajá, o sea, no nada más nuestro español, pues, sino el español de todo El español Centroamérica. latino, ¿no? Ajá, Ok, sí, efectivamente, el inglés, el francés, el español, el portugués son algunos de los idiomas que están autorizados por la Organización Mundial de Aduanas, por la conferencia incluso, que es donde inicia toda esta parte de los pactos del comercio exterior, que hay bastantes datos y muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la parte de la normalización, la parte de los sistemas, de la gestión aduanera, etcétera. Esta es la conversión de Bretton Woods. ¿Alguna vez la habían escuchado hablar de ella? sí. Ok. ¿Qué me pueden decir de A la ver, convención de Bretton Woods? fue donde se reunieron varios países, para, ay, espérenme. Es que sí lo vi, pero no me acuerdo bien. Ok, bueno, para empaparnos del tema, esa es la primera tarea. Ahorita que hagamos corte dentro de 35 minutos, Ya lo 40, tengo. vamos a investigar lo más que podamos en 10 minutos sobre la convención de Bretton Woods. ¿Qué es? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Cuáles fueron los objetivos? Todo lo que podamos investigar de lo que fue la convención de Bretton Woods. Desde luego, nuestro sistema económico, nuestro sistema comercial está integrado de esa manera. No es No fue causa que de... después de la Segunda Guerra Mundial, Sí, después de la crisis económica que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que se reunieron varios países, se hizo la convención y salieron varias organizaciones. sí, así es. De Pero ahí, hay temas todavía más específicos e interesantes de este suceso tan importante que fue la Convención de Bretton Woods. Es decir, no solo es la parte de termina la guerra, debemos reconstruir la economía como mundo. Digo, son 196, 94 países los que cubren este gigante azul.
Y entonces, si a veces entre vecinos es complicado organizarnos, ahora imagínense entre estados, entre municipios, entre países, entre naciones. Son muchísimas formas de pensar, muchísimos objetivos, muchos de ellos que se pueden alcanzar en un conjunto y muchas otras metas que deben ser alcanzadas de manera individual. Entonces, parte de lo que buscamos con esta investigación es poder armar una mesa de análisis que nos permita intercambiar ideas y que podamos a través de esta investigación ver el por qué el proceso del comercio exterior mexicano ha sido tan torpe, ¿no? Si me preguntan a mí, creo que en algún momento se los dije, cuando estudié la licenciatura yo entré y había una ley, a los 6 meses cambió, a los 6 meses cambió, es decir, durante mis 4 años de formación académica de nivel superior, revisé 9 leyes, ¿no? Diferentes. Entonces, eso es lo complejo del comercio justamente, que el desarrollo ha ido permitiendo de alguna manera ir aprendiendo de la mano en conjunto con todo el contexto, pero eso obviamente nos deja mal parados, porque todavía hoy en México recibimos mercancías que nunca habíamos recibido, que no sabemos cómo se despachan y eso es justamente parte de las conclusiones que vamos a tocar con esta investigación, que es la primera. Entonces, nada más a manera de recapitulación, es el dólar, el tipo de cambio autorizado por la mayoría de los países. Hay otras monedas que también funcionan, la libra esterlina, que bueno, ahorita está en una encrucijada por la salida de la Gran Bretaña del BRICS, esto de la Unión, pues. Está el yen, el yuan, está el peso, hay un montón de monedas, el rublo ruso también perfila, no sé, dentro de los tipos de cambio, hay unos que son más fuertes, otros que solo son menos, pero la idea con esta materia justo, además de que nosotros conozcamos cuál es el contexto a nivel internacional, pues que conozcamos pequeños tips que nos permitan también aplicar de manera cotidiana en nuestras vidas el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, se aproxima una nueva crisis económica, cada cierto tiempo hay crisis económica, eso es algo de lo que no nos podemos salvar, pero si bien es cierto, nosotros tenemos oportunidades también de salir a flote, pero las políticas económicas pues no son de competencia particular de cada uno de nosotros, hay cosas que no podremos resolver. Y bueno, vamos a ver durante el proceso de la materia algunos ejemplos de cómo se ha ido transformando la economía mexicana para poderla vincular a estos procesos que más nos interesan, que son los medios de pago internacional. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, todo bien. Déjenme, le mando una captura de pantalla al coordinador porque me está pidiendo la lista. ¿Sale? Ya, digo, para dejar de sonreír. Sí, ya. Muy bien, continuamos entonces. Les decía yo. Entonces, profe, para Sí. no, pues como empaparnos tantísimo el tema de lo de la convención de Bretton Woods, que específicamente qué es lo que quiere, porque veo que no quiere la historia, que es Sí, porque no. no vamos a tener mucho tiempo para investigarla, entonces, ¿qué es lo que quiere que busquemos para no tardarnos mucho tiempo buscándola? ¿Qué es? ¿Para qué sirvió? ¿Cuáles fueron los acuerdos que se alcanzaron? Y a lo mejor un poco del contexto, y del contexto ya lo platicamos aquí, ¿no? Fue al término de la guerra, los países estaban en crisis, pero pese a las diferencias que existían, pues hubo quienes decidieron dejar el orgullo de lado, dejar los problemas patrióticos de lado para ponerse a construir un modelo económico global. Entonces, con eso ya podemos entrar en el análisis. ¿Sale? Sí. Muy bien, entonces continuamos. A ver si ya el licenciado Randy se puede conectar. Vamos a darle unos segundos. Bueno, continuamos porque quién sabe si sí lo logra esta vez. Bienvenidos a esta maravillosa materia, forma de pago internacional. Mi nombre ya lo conocen, su servidor Marcos Gómez. Ahí está mi número de teléfono, mi correo electrónico.
La idea es que todas los apuntes que tomemos me los puedan compartir porque son parte de las evidencias que tenemos que entregar. Ha sido una situación bastante compleja la que estamos viviendo derivado del confinamiento social y bueno, todas las semanas, hasta 2 veces por semana, nos reunimos con la universidad para poder acordar estrategias que nos permitan mejorar el servicio hacia ustedes. Entonces, si ustedes en algún momento tuvieran alguna duda, en algún momento tuvieran algún problema, pues invitarlos a que se acerquen a los coordinadores, a la dirección, a los maestros para poderlo resolver. Aunque fuera un problema complejo, seguro estoy que se le va a poder dar solución, ¿no? Hay mucha voluntad de parte de la universidad de poder acompañarlos en este proceso y básicamente eso es lo que hace la humanidad todo el tiempo, ¿no? Los años de evolución que hemos tenido, así es como funcionan. Si los seres vivos no se adaptan al entorno, pues entonces prácticamente mueren. Entonces, está cambiando la forma en la que percibimos el mundo, está cambiando la forma en la que tenemos que conectarnos y pese a la situación que llevamos, que es una buena área de oportunidad para poder emprender acciones y capacitarnos con el uso de estas tecnologías, pues hay quienes no lo quieren hacer. Tengo muchos alumnos que no están dispuestos a tomar clases en línea. Comprendo que estamos saliendo de la zona de confort, comprendo que estamos saliendo de lo convencional, pero es parte de adaptarnos, ¿no? Es parte de tener voluntad de aprender y seguramente pues los objetivos de la clase los vamos a alcanzar. Entonces, hablando de los objetivos de la materia, pues primero a mí me interesa que conozcan cómo es que funcionan los sistemas bancarios, los sistemas de pago, qué es una política monetaria, qué es una política comercial y en qué momentos hay comunión con la política mexicana, porque definitivamente, por ejemplo, en el caso de nuestro bloque comercial, pues lo que le pega a Canadá o Estados Unidos de manera, Nos va a pegar a nosotros. de alguna manera nos va a pegar a nosotros. Entonces, eso es básicamente lo que ocupamos comprender, por qué razón eso pasa, cuáles son las circunstancias, cómo es que se integra el proceso. Y si nos escucha, licenciado Randy, no, sigue conectando el audio, ¿va? Si alguien tiene oportunidad, hágale la recomendación de que desconecte su imagen para que cuando menos el audio le esté llegando bien. ¿Ya nos escucha, licenciado Randy? No, sigue en conexión. Bueno, entonces continuamos. Ojalá lo logre resolver. ¿Cómo funcionan los cobros? ¿Qué perfil tienen las empresas? ¿Cómo funcionan los bancos? Incluso cómo funciona el dinero. ¿Cómo se crea el dinero? Que es parte de uno de los temas interesantes de esta materia. ¿Cómo es que determinamos que ese debe ser el proceso para la creación de los valores? ¿Qué perfil juegan los mercados en esta estructura económica global? ¿De qué manera se ha tejido en los últimos años? ¿Cómo ha cambiado? Cuáles son los métodos de pago, cuáles son las garantías, cuáles son los métodos de cobranza. Es decir, un abanico amplio de lo que obedece a las formas del pago de mercancías, en este caso exclusivo, y pues que comprendamos la estructura teórica, ¿no? de la composición. ¿Cómo ¿Me lo vamos? regresa un poquito? Porfa, ya casi terminaba. Ya. Ok. ¿Cómo vamos a evaluarnos? A mí me gustaría, pues, que ustedes lo definieran. Desde luego, si me pidieran a mí que lo hiciéramos a través de un examen, yo estoy encantado. Si quieren que lo hagamos a través de una evaluación, de un proyecto, también lo podríamos hacer. Yo tengo las dos formas, pues, de evaluación. Nada más es cuestión de que ustedes lo decidan. ¿Cuál es la ventaja del examen? Es más práctico, es más rápido, es más eficiente, ¿no? La aplicación. Pero en el caso de los proyectos, pues nos permiten aplicar los conocimientos que obtenemos en la materia y por eso es que también un proyecto es una buena opción. Si quisieran hacer un 50-50 también se puede, o un 80-20 también se puede, pero quiero saber si lo quieren decidir de una vez o prefieren que lo veamos la próxima sesión. Pues yo preferiría un examen. Pues sí, está mejor un examen porque
el proyecto, pues a lo mejor sí nos va a dejar más, pero Extenso. va a ser más extenso y ya estamos en crisis existenciales. No es flojera, pero... ¿ah? No es flojera, pero es crisis existencial. Profe, yo no tengo tiempo en la semana, solamente los domingos y sábados en la tarde. Ok, muy bien, entonces vamos a hacer un examen que cuesta el 100%. En serio, actividades no, y en participaciones no, digo, bueno, para salirme. Barrer la casa 1, 10%. Trapear la casa 2, 6%. Ya lo hice. Bueno, si gustan entonces los valores los identificamos más adelante. Sí, si quieren podemos dejar actividades de investigación o actividades en clase y a eso le determinamos un valor y además lo complementamos con el examen. Más o menos para tener una idea y poder redistribuir los valores. Un 40% del examen, 30, 50, ¿cuánto? 40. 40 está 40 bien. y el resto entre investigaciones y trabajo en clase. Sí, y participación aquí, que estén aquí en la clase, porque pues también, bueno, Ok. a excepción de José Juan, que sabemos que... Exacto, que él está trabajando. Ok, muy bien. Entonces ya quedó, así lo hacemos. 40% del examen va a ser de lo que veamos en el contenido teórico y en las actividades que vayamos contemplando en los cortes que hagamos cada 40 y las investigaciones que dejemos de tarea. ¿Sale? Sí. Para esto de las tareas, la intención es no terminar a las 8, a lo mejor terminar a las 7, 6:30, para que le peguen ese resto del tiempo a la actividad y pues que no le estén comiendo tiempo a otros momentos de sus cotidianas vidas, ¿va? Porque no sé o sea, qué tan complejo sea para ustedes. Con la intención de respetar su tiempo que no es de la escuela, así lo sacamos. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Sí, está bien. Entonces, continuamos. Primero vamos a empezar platicando de lo que es un sistema de pago. Aquí viene algo de lo interesante. Cuando nace la necesidad de que los seres humanos inicien con un sistema económico que estaba basado en mercancías, pues entonces le determinan un valor a cierto número de artículos. Pero el sistema no funcionaba muy bien. Les pongo un ejemplo. Imagínense que aquí en Colima nos dedicamos a la parte de la agricultura y entonces éramos ricos en semillas y en granos, pero no era posible que nosotros pudiéramos tener telas, textiles o tintes para teñir nuestras telas. Por esa razón no funcionaba de manera correcta, porque cuando queríamos intercambiar mercancía, pues entonces no hablábamos el mismo idioma. No es lo mismo pretender que por tu vaca yo te dé tantas semillas de maíz a pretender que por la vaca yo quisiera recibir tantos metros de tela, ¿no? Desde luego no fue como que en Colima empezamos con este sistema económico, fue allá en la Mesopotamia, pero quienes empezaron a estructurarlo pues eran personas que se intercambiaban mercancías a través de la conexión de aguas. Por eso es en esa región de la Mesopotamia donde comienza esto. Y les digo, no tuvo un mayor auge, pues porque el trueque no estaba funcionando, no era el mismo valor que le daban los agricultores al maíz que lo que les daban los que hacían sedas al maíz, a las textiles, y entonces cada quien tenía como que su versión de la historia. Eventualmente, después de ese sistema de trueque, nosotros migramos por allá del año 2000 antes de Cristo a utilizar metales preciosos. El cobre, el bronce, la plata y el oro empiezan a ser monedas de cambio. Pero de la misma manera, el oro en la región de Occidente no tenía el mismo valor que lo que tenía en Latinoamérica o lo que tenía en otro continente. Por eso era sumamente complicado abordar esta parte de los esquemas de pago. Después de los metales preciosos, pues entonces emigramos a la creación de los billetes, que es aquí donde inicia la parte de cómo se crea el dinero. En alguna ocasión ustedes se han preguntado
cómo es que se crea el dinero, por qué si dicen las economías, los presidentes que no hay lana en la calle, pues no imprimen más billetes o acuñan más monedas para poner más en circulación. ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? Anteriormente era por lo que supuestamente por el oro que tenían el país, ¿no? O sea, como que tengo cierta cantidad de oro, imprimo cierta cantidad de billetes. Así es. Si llego al tope de eso, pues ya no puedo imprimir más billetes. No es como que, ay, queremos más dinero, imprimamos más billetes. Pero se supone que ahorita las riquezas del país es por las inversiones que tiene el país, ¿no? Sí. En ese momento lo que ocurre es que justo los países por economía no podían tener más oferta que demanda porque eso generaba inflación. Por eso es que hacen precios de referencia o metales de referencia que hoy en día en los mercados se conocen como los commodities, que son los valores que tienen más fuerza, como el petróleo, como los metales, como las joyas, como esa parte es lo que le da sustento a las monedas. En ese momento, en las reservas federales, los bancos tenían una cierta cantidad de oro y con base en eso emitían la impresión de billetes. Pero después, con la demanda del oro, con las personas que tenían mucho dinero, pues dejaban de invertir en cualquier otra cosa, en bienes raíces, en negocios, y empezaban a invertir en metales preciosos. En oro. Y empezaron a adquirir todo el oro, y entonces ya había tanta demanda y tan poca oferta de oro que ya no fue sostenible el modelo. Por lo cual, este modelo de deuda emigra a la parte de la famosa deuda pública, que hoy en día funciona algo así como, digamos, el gobierno de Colima pide al banco 100,000 pesos y esos 100,000 pesos están firmados con un pagaré y ese pagaré es el que sustenta la deuda que tiene el gobierno, ¿no? Si el gobierno le prestan 100,000, el gobierno tendrá que regresar 100,020. Hay un porcentaje de interés, que es justo ahí, en ese porcentaje de interés donde se crea el dinero, ¿no? Es cuando pasamos de tener 100 pesos a tener 150 a través del interés. Pero ¿cómo funciona esto? Los inversionistas, las personas que hacen inversiones a través de la bolsa, los banqueros, personas magnates que se dedican a esta parte del intercambio de valores, pues lo que hacen es comprar la deuda. Es decir, le dice al banco, el gobierno de Colima te debe 100,000 pesos, yo aquí te voy a pagar los 100,000 pesos o te doy 20,000 pesos y dame ese 20% de la deuda. Y entonces cuando el gobierno pague los intereses, yo tengo un porcentaje con base en lo que te compré de deuda. De esa manera el banco tiene el pagaré, o sea, los 100,000 seguros que le va a dar el gobierno, más el interés que le cobra y además el interés que puede cobrar por el manejo de cuenta quien está cobrando la deuda pública. De esa manera es como se fue estructurando este modelo económico que hoy tenemos. Que si bien es cierto, podríamos imprimir dinero, el dinero entre más billetes existan en circulación, pues menos valor se le va a tener. Y es donde empezamos con las devaluaciones, es donde empezamos con las fracturas en las empresas y con los famosos problemas económicos en los que nos hemos metido. Eventualmente México ha tenido 5 o 6 devaluaciones generales, pero ha habido 2 o 3 importantes, ¿no? La famosa crisis del tequila, la crisis del maíz, el Fobaproa, las Afores en la época de Salinas, que fueron modelos económicos que estaban tratando de reestructurarse. ¿Por qué? Porque la competencia pues, estaba con nuestro vecino del norte. Y uno de los grandes problemas de México, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos de los economistas, pues es que México se trata de comparar con el país más poderoso del mundo, ¿no? No tenemos capacidad, ni una economía, ni una cultura tan elaborada como para poder mantenernos a la par de lo que representa una economía como la americana y mucho menos como la europea o como la asiática o como la canadiense. ¿Por qué? Pues porque nuestras personas no se dedican a lo mismo. La forma en la que invertimos en el PIB no es la misma. Las políticas económicas no están funcionando igual. No, sí, por ejemplo, en México pagamos muchos impuestos, pero tenemos educación pública y salud pública, ¿no? La calidad no está en discusión, el tema es que lo tenemos, por una garantía de la Constitución. En Estados Unidos la colección de basura no es gratuita, la tienen que pagar. La educación es muy poca la que es gratuita.
La salud es Los nula beneficios casi la que es gratuita. ¿Por qué? Porque tiene que comprar pólizas de seguro. Entonces, digo, no me queda claro que la gente en México tenga la capacidad de tener un sistema de salud privado de cobertura amplia, pagando 8,000, 10,000 pesos no sé, al mes, al año, por los beneficios que por default en Estados Unidos pasa. Entonces, no sé si me explico con esta brecha que existe entre cómo está viviendo su realidad económica México y cómo vive su realidad económica Estados Unidos. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Muy bien. Además, entonces, fue necesario generar sistemas de seguridad pues que empezaran a asegurar esos billetes, que es muy poco práctico mover camionetas de valores porque eso implica pues pagar guardias, pasa que en los asaltos haya gente que pierda la vida, eso significa indemnizaciones. Total, el sistema de billetes y monedas dejó de tener la fuerza y el empuje que buscábamos resolver cuando estábamos emigrando de los metales hacia los billetes y las monedas. Por eso los bancos emiten otros métodos de pago que son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y los cheques, que son instrumentos que de manera real y virtual pueden tener en tiempo real las transacciones económicas de una cuenta a otra cuenta. Ahora bien, eso a mí me hace reflexionar. El dinero realmente que tienes en tu tarjeta de crédito o de débito, pues es solamente una cifra en una pantalla. Si nosotros no garantizamos nuestra seguridad cibernética, pues habrá quienes se puedan llevar ese dinero que está en la pantalla a otra pantalla. ¿Cierto o falso? Sí. Entonces, es un tema de muchísimo más cuidado. Hoy en día, quien está a cargo de todo este tipo de políticas de seguridad en materia de los pagos por SPAY, de la banca en línea, de la banca por internet, pues es el Banco de México, en conjunción con la Secretaría de Hacienda y otras instituciones, algunas centralizadas y otras dependientes de gobierno, que buscan darle esa certeza a los usuarios de los sistemas bancarios de que su dinero está tranquilo. Pero pese a eso, la garantía realmente es nula. Lo que pasó con las Afores en la época del presidente Salinas, ¿eso lo recuerdan? Seguramente algunos de ustedes No, yo no. Pero lo que pasó fue que se trató de migrar el sistema, así como con la actual administración del presidente López Obrador. Ejemplo, todos los institutos de pensiones de todos los estados eran responsabilidad de los gobernadores. Él decidió hacer un Instituto Nacional de Pensiones y centralizó el dinero de todos nuestros jubilados y pensionados. Mi pensión como trabajador está en un instituto federal. ¿Eso qué generó? Uno, se supone que más beneficios porque me prestan más dinero, pero el beneficio que me quitan es poder disponer de él, porque el trámite cambia. Ya no puedo ir yo y pedir un préstamo de 5,000 pesos, sino que tengo que estar yendo cada cierto tiempo para poder pedir determinada cantidad de dinero y pues eso puede ser que pase o que no pase. Por ejemplo, hay quienes han pedido préstamos en junio del año pasado, ya va a ser junio de un año y todavía no les han pagado, derivado, o sea, no han salido esos préstamos, derivado de esta nueva política del gobierno federal. Entonces, así como ese sistema ocurrió con los sistemas de pensiones, lo mismo pasó con las Afores. De alguna manera, el presidente Salinas de Gortari, que tuvo mucha influencia en materia económica de otras naciones, nos vamos a quedar, ya nos queda un minuto para hacer el ejercicio. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Esta explicación se las doy hasta que regresemos, pero se quedan con la chamba de hacer la investigación del Bretton Woods. Ok. ¿Sale? Entonces lo Sí. hacemos y volvemos. Sí. Ya nos vamos, Laura.